Buenas tardes con todos. Vamos a continuarnos con nuestra estructura relacionada con lo que es la logística del contenedor. En la última clase habíamos indicado lo relacionado con la resolución del algoritmo que nos lleva a indicar finalmente cómo es que se llega a saber el número de dígito del control del contenedor. Este número es un número especial por el cual vamos a poder reconocer cuál es la forma de poder saber que ese es el contenedor que nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Esto lo hacen mucho los operadores logísticos, especialmente los agentes marítimos, quienes están a cargo de la línea naviera que traen los contenedores y ponen a una persona a cual se le denomina el tarjador, que es el que se encarga de poder chequear, verificar todos los contenedores que bajan, que son descargados de la nave, así como aquellos que son cargados a la nave, ¿no? Es una tarja para carga y una tarja para descarga. Por lo tanto, esto nos va a poder llevar finalmente a descubrir o a saber finalmente si ese es nuestro verdadero contenedor, ya que como hemos visto anteriormente, esto puede conllevar, digamos, o es muy plausible de que pueda ser, en el caso de la estructura del contenedor, pueda ser clonado el contenedor, o en su defecto pueda ser clonada la puerta o cambiada la puerta, con otro número, otro dígito de control, que no es la resolución del algoritmo, por lo cual indicaría a quien lo ve que ese es el contenedor que está contaminado. Contaminación hemos referido a lo que se denomina, pues, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Lo que se llama el TIT, o también puede ser lo que es que el contrabando. Una de esas dos versiones, digamos, uno de esos dos delitos se pueden dar con el contenedor. La evolución de todo esto nos lleva a, digamos, a tener pues una serie de aspectos que lo denominamos la revolución del contenedor, que nos va a indicar cuáles han sido básicamente los aspectos relacionados con lo que significa pues digamos, un cambio generacional en el comercio internacional, un cambio generacional en la documentación para el comercio internacional, un cambio generacional en aquellos que tienen a su cargo directamente todos aquellos aspectos relacionados con lo que significa el contenedor. ¿Correcto? Entonces, aquí ya eso lo vimos detalladamente. Entonces, vamos a ver hoy día lo que significan las clases de contenedores. Las clases de contenedores están viniendo por el lado o tenemos tres clases básicamente, ¿no? Uno son los contenedores secos, ¿no es cierto? Los otros son los contenedores tanques o cisternas, y los otros son los llamados reefers o contenedores refrigerados. Dentro de este esquema de trabajo podemos destacar lo primero, que es el tipo de contenedores llamados estándar. Estándar, también llamados dry, ¿no? Dry porque son contenedores secos, ¿no? Como el que le podemos apreciar en la figura que tenemos a la derecha, que es un contenedor, es un envase o, vamos a decir, un embalaje, ¿no? De la carga que viene en el interior del contenedor, que puede tener unas medidas de 20 o 40 pies. Ahora, obviamente, con la nueva estructuración del comercio internacional, ya en Europa, y que han llegado inclusive a nuestro país en mínima cantidad, pero han llegado, son contenedores de 45 pies. La estructura del transporte terrestre para el transporte de contenedores de 20 o 40 pies, lo que nosotros denominamos TEUs, se hace mediante tracks que son específicamente diseñados para, digamos, el transporte de estos contenedores. Por eso es que no se puede transportar los contenedores de 45 pies. Entonces, ¿cómo es que se transportan estos contenedores cuando llegan? Pues se hace mediante una superestructura portuaria a la que se denomina, las que denominadas camas. Las camas son estructuras o superestructuras portuarias que sirven para llevar cargas sobredimensionadas. Entonces, en este tipo de vehículos, en este tipo de transporte, en este tipo de superestructura portuaria, se está llevando a cabo digamos, lo relacionado con las, los contenedores de 45 pies. Los contenedores de estos tipos de contenedores dry, o también llamados secos o contenedores estándar, pueden ser, digamos, de tres tipos, ¿no? Sirven para transportar todo tipo de carga. Puede ser carga paletizada, bultos, cajas, sacos,
¿no es cierto?, de diferentes tipos. Puede tener lo que es, digamos, un peso neto variable de acuerdo a la estructura, es decir, a la calidad de la estructura del contenedor. Es decir, la calidad del contenedor con el tiempo también ha venido, pues, evolucionando, ¿no? De tal forma que, pues, digamos, hace 4 años, un contenedor de 20 pies con dry, ¿no? Podía tener un peso grueso, lo que se llama gross weight, de repente, pues, eh, vamos a decir, 25 toneladas. Hoy día tiene, pues, el peso grueso tiene, pues, puede tener 25 toneladas, pero lo que se refiere al peso neto, que es la carga neta, va a ser mayor que la estructura del contenedor llamada tara. Entonces, y ahora la tara, vamos a decir, de ese contenedor hace 4 años era, pues, de 2.5 toneladas, hoy día la tara es de 1.8 toneladas, lo cual significa que el peso neto del contenedor, o sea, la carga útil que lleva el contenedor, va a ser mayor. ¿Y cómo se explica esto? Esto se explica básicamente porque, digamos, el material que es igual, es el acero, con el cual, acero corrugado, con el cual está hecho el contenedor, pues hoy día tiene una aleación mucho mejor, tiene menos peso y es más resistente. Esa es la respuesta, digamos, a lo que es la evolución del contenedor en el tiempo. Es llevar más carga útil, tener menos peso de la tara del contenedor, lo cual significa, digamos, la relación, de lo cual es la tara más el peso neto nos va a dar el gross weight o peso bruto del contenedor, que estos obviamente están indicados en la puerta del contenedor, ¿no? De estos tipos de contenedores dry se desprende un tipo especial, un tercer tipo. Este tercer tipo son los llamados contenedores high cube. Los contenedores high cube, digamos, tienen un volumen mayor, pueden llevar más carga de lo normal, puede ser high cube de 20 pies, puede ser high cube de 40 pies. Las medidas del contenedor son, digamos, en el ancho, digamos, son de 8 pies de ancho, de altura tienen 8 pies y 6 pulgadas y 20, vamos a decir, 20 pies de largo cuando es de 20 pies y 40 pies de largo cuando es un contenedor de 40 pies. Sin embargo, cuando se trata de un high cube, tiene de ancho 8 pies, de largo 20 o 40 pies, dependiendo del contenedor, y donde varía es en la altura, que esta vez ya no son 8 pies y 6 pulgadas, sino son 9 pies y 6 pulgadas, ¿no? 9 pies y 6 pulgadas. Entonces, esto es importante para poder, digamos, digamos, saber de qué tipo de contenedor estamos hablando y cuánto es la carga que pueden llevar. Ya, el contenedor high cube tiene, para distinguirlo de los demás, obviamente se ve más alto, ¿no? Tiene en la parte superior, en los lados, en las esquinas, en las 4 esquinas superiores, tanto laterales como frontales y posteriores, ¿no? Tiene un achurado color amarillo tráfico con negro en diagonal, lo cual una distancia de 40, 50 metros o más, vamos a poder distinguir que es un contenedor de high cube, ¿no? Tiene el mismo uso que todos los contenedores anteriores, con todo el tipo, la tipología de los contenedores de 20 y 40, y también puede ser de 3 tipos. Puede ser un contenedor ventilado, o puede ser un contenedor hiperventilado, o puede ser un contenedor sin ventilación. Estos 3 tipos de contenedores dry existen en el mercado. Cuando hablamos de contenedores sin ventilación, este tipo dry, estamos hablando de que, pues, no tienen ningún tipo de oxigenación en el interior porque la carga no lo requiere, como por ejemplo el llevar una maquinaria o llevar algún tipo de tuberías, ¿no es cierto?, que digamos no requieran mayor ventilación y pueden ser transportadas de origen a destino sin ningún inconveniente. Hay contenedores que son ventilados. Estos contenedores ventilados se toman básicamente, o digamos, se usan básicamente cuando existen cargas que necesitan un cierto tipo de ventilación, como por ejemplo aquellas cargas que van en conservas o tienen ya un envase específico, como por ejemplo
pues de repente la mermelada, de repente, vamos a decir, los espárragos, todo lo que viene en frasco, todo lo que viene en latas, ¿no es cierto? Y tiene cajas corrugadas de cartón, ¿no? O cargas unitarizadas que son, al fin y al cabo, son productos perecibles o, digamos, en el tiempo, pero que necesitan una cierta ventilación, digamos, para poder preservar, ¿no? La inocuidad y, digamos, la calidad del producto. Para estos tipos de cargas, ¿no? Se utilizan los contenedores ventilados. Pero también tenemos un tercer tipo de contenedores dry, que son los contenedores hiperventilados. Los contenedores hiperventilados están hechos para aquellas cargas que necesariamente requieran una circulación importante de aire dentro del mismo. En el interior del contenedor, en las paredes, hay unos agujeros, bueno, donde son como, digamos, van a poder brindar la ventilación que quiere el contenedor y la hiperventilación que requiere el mismo. Contenedores hiperventilados, digamos, se usan para aquellos productos o aquellas mercaderías que requieren, digamos, tener una constante ventilación, casi como decir una ventilación forzada, ¿no? Que no lo es, porque es natural. Pero como por ejemplo que, digamos, algunos tipos digamos, de minerales y sobre todo cuando hoy en día se lleva, por ejemplo, mercancía peligrosa. Cualquier tipología de mercancía peligrosa tiene que tener una hiperventilación porque se lleva en contenedores dry. Y sobre todo cuando se lleva lo que es el fish meal o también denominado harina de pescado, que es, digamos, una mercadería, una mercancía que tiene la tipología de mercancía IMO, o sea, mercancía peligrosa del tipo 4, o sea, clase 4, que pues tiene la particularidad de, pues en el tiempo de navegación, como normalmente la harina de pescado es llevada a Alemania o por ese sector de Europa, o también a Asia, que estamos hablando de entre 25 y 30 o 35 días de navegación, hasta que se desconsolide la carga, estamos hablando de 40 días, pues genera una serie de gases tóxicos que van a digamos, finalmente producir algún tipo de peligro a la carga. Entonces, peligro no solamente a la carga, sino también a todo digamos, la cantidad de contenedores que estén alrededor del mismo. Por lo tanto, este tipo de mercancías necesitan ser hiperventilados. De tal manera que esos gases tóxicos que puedan generar este tipo de mercancías puedan ser liberados rápidamente por las ranuras que tiene el contenedor en las partes superiores del mismo, en el interior, obviamente, para que pueda minimizar el riesgo de algún tipo de, digamos, de suceso que pueda poner en peligro tanto el material como es la carga o también la vida humana, que de por sí es uno de los elementos más importantes para la navegación. Habida cuenta de que estamos hablando de que si, a través de la Organización Marítima Internacional tenemos pues el tema del SOLAS, lo que significa el Safety of Life at Sea, que es seguridad de la vida humana en el mar, ¿no? Y esto hay que cumplirlo porque es una normativa de la OMI y dentro de ellos está justamente la seguridad de la carga y también la seguridad de quienes trabajan con la carga, ¿no? En este caso, si está en la nave, es la tripulación de la nave. Si está en un puerto, es todos aquellos estibadores que van a trabajar con la carga para hacer el destrincado, la desestiva y la descarga de la misma en puerto de destino. Y también, obviamente, en puerto de origen, la carga, la estiva y el trincado de la misma en la cubierta de la nave cuando se trata de puerto de origen. Esto es todo, digamos, lo que se relaciona con el tema de contenedores. Contenedores dry. Otra tipología de contenedores es los denominados open top. El tema relacionado con el open top son, digamos, contenedores que también pueden ser high cube, ¿no? Son aquellos que no tienen, digamos, techo, o sea, son contenedores que están diseñados básicamente para llevar mercancías sobredimensionadas. Sobredimensionadas y que salen de las medidas del contenedor. Básicamente son para aquellas, digamos, algunos tipos de máquinas
que si bien es cierto, pueden ingresar dentro del contenedor, pero su altura va más allá de 9 pies 6 pulgadas, ¿no? Entonces, en ese caso, el contenedor el open top está diseñado justamente para llevar este tipo de mercancías sobredimensionadas. La característica de esto, fuera de su parecido con el dry, solo que no tiene techo, ¿no? Es que llevan en la parte superior una tolva de lona, la cual es asegurada en digamos, en los contornos superiores del contenedor y tiene un cáncamo donde se asegura y donde va el precinto de alta seguridad, ¿no? Ese es el open top. Pues aquí se llevan, como les repito, maquinarias sobredimensionadas. Básicamente, ese es digamos, el tipo de contenedores denominados open top. Tenemos un tipo de contenedores también que es, digamos, vamos a decir, aparte de ser el más costoso, tanto por su diseño, construcción, ¿no? Es el más costoso en cuanto a lo que es el tema de fletes. Este es el contenedor refrigerado. El contenedor refrigerado tiene un diseño, digamos, muy especial por cuanto tiene en las partes exteriores son planas, no son corrugadas como los otros contenedores que existen, los dry, ¿no? Aquí la plancha de acero que tiene una calidad un poco especial, ¿no es cierto? Y es de color blanco, todos los contenedores reefer son color blancos, y están diseñados para llevar con mercancía perecible. En la parte interior tiene un revestimiento de aluminio, tanto lados, laterales, techo y piso, para colocar la mercancía, digamos tiene una mercancía de carga perecedera, ¿no? Y la que va a ser refrigerada a una temperatura adecuada de acuerdo a la tipología de mercancía que lleva. Por ejemplo, si lleva pues fruta, o así la uva tiene una temperatura diferente al mango, el mango tiene una temperatura diferente al banano, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que la temperatura interna del contenedor, que es refrigerada por gas freón 12, ¿no? Va a ir variando de acuerdo a la tipología de la mercadería. El contenedor reefer, llamado o también denominado genset, ¿no? Tiene en la parte posterior todo un juego de herramientas que van a ser las que van a generar el frío dentro del contenedor refrigerado. Estos están compuestos pues por el compresor, por el motor, por el ventilador y las tuberías de ingreso de gas al interior del contenedor mismo para la refrigeración, y también lo principal, un LED de temperatura, que es la que va a medir o que nos va a indicar a cuánto es que está, digamos, refrigerando ese material perecible que tenemos en el interior del contenedor. Aquí debemos precisar que cualquier material perecible o mercancía perecible que vaya en el contenedor, pues tiene que tener una temperatura isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Que tiene que tener igual temperatura desde el origen, cuando se carga, hasta el destino, cuando se va a desconsolidar. Aquí tenemos que hay un proceso. Ese es un proceso denominado el proceso de la cadena de frío. Los contenedores refrigerados tienen que cargarse en un almacén especial que está previamente refrigerado a la temperatura de embarque del contenedor, de tal manera que a la apertura del mismo, vamos a decir, por ejemplo, que va a llevar mango, el mango se va a menos 4 grados de temperatura. A menos 4 grados de temperatura tiene que tener el contenedor, y el ambiente, dentro ya sea el almacén temporal o dentro del almacén del exportador, ¿no es cierto? Tiene que tener la misma temperatura de menos 4 grados. Solo así se puede embarcar el material perecible. Porque si no, de lo contrario, estaríamos generando una diferencia de temperatura que va a generar posteriormente una diferencia de temperatura dentro del contenedor, lo que va a producir una oxidación más rápida del mismo, digamos, de lo que quiere el cliente. Acuérdense que
este material perecible, así como otros productos, tiene pues un contrato de compra-venta internacional que se hace entre el shipper y el consignee para poder llevar la carga. Y este tipo de mercancía tiene que ir a una temperatura específica, ¿no? Hoy en día existen pues medidores de temperatura interna que son los que van a ir chequeando y midiendo la temperatura en el interior del contenedor y es como una especie de caja negra, ¿no? De tal manera que al llegar a destino, estos van a dar la información de la temperatura en todo el recorrido desde su embarque en origen hasta su llegada al destino. ¿Y esto es para qué? Para que no haya disconformidad o algún tipo de controversia entre comprador y vendedor a la hora que se desembarque la carga y quizás pueda haber habido una maduración de la mercancía por, digamos, por diferentes motivos. En este caso, muy posiblemente sea por una diferencia de temperatura. El producto, el material perecible en contenedor reefer no puede tener una diferencia de temperatura, porque eso va a producir una oxidación del producto que lleva en su interior. Oxidación en comercio internacional le llamamos básicamente a la maduración prematura del mismo, ¿no? Lo que va a llevar obviamente a una controversia a la hora de llegar al destino. Controversia es una desigualdad de opinión entre comprador y vendedor, ¿ya? Y eso definitivamente va a conllevar a que esto pues no sea, digamos, pueda ocurrir que el consignee, que es el importador, el dueño de la carga, quizás no lo reciba o quizás quiera aplicar algún tipo de penalidad. Esta controversia puede llevar a un arbitraje y puede llevar pues a un problema legal mucho más grande, mucho más, digamos, que va a tener que haber indemnizaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que los árbitros, tanto de la Cámara de Comercio Internacional o de la Organización Mundial del Comercio, donde se vaya, donde se lleve esta controversia, puedan, digamos, sustentar. Claro, este es un tema más del ámbito, vamos a decir, del derecho marítimo, pero definitivamente tienen que tener conocimiento quienes trabajan con contenedores refrigerados. Ya, el contenedor refrigerado hay de tres tipos. Uno es el estándar, otro es el insulado, portol o también llamado Conair, y el otro es el NOR. El contenedor estándar es es aquel que tiene pues todos sus componentes que hemos precisado, como el compresor, el ventilador, el motor, lo tiene en la parte posterior y es visible, digamos, visible a todas las personas, a quienes van a trabajar con el contenedor, ¿no? El insulado, llamado portol o conair, es aquel que en la parte posterior, donde están los componentes antes mencionados, pues no son visibles, más bien tienen una plancha de acero, no, en el cual, pues, en la parte, en la mitad de esta parte posterior, tiene una tobera por donde ingresa el aire para poder darle la ventilación pertinente a los contenedores refrigerados y a las partes, digamos, que van a producir el frío hacia el mismo, que van a, digamos, hacer que, digamos, funcione todo el mecanismo de refrigeración. Este es simplemente un modelo diferente, ¿no? No es que sea diferente, el contenedor es el mismo, sino que el modelo es diferente. Uno no tiene tapa posterior, que es el estándar, y este, que es el insulado o portol o llamado también conair, tiene una tapa posterior con una tobera en el medio, es un modelo diferente. Y también existe un tercer modelo, es el que es denominado NOR, o también denominado NOR Operating Reefer, que son contenedores refrigerados que no están operativos, pero no están operativos, pero que están todavía, digamos, dentro de su vida útil remanente y van a poder ser utilizados para llevar carga comercial. Claro que aquí debemos señalar que esa carga comercial, pues es un contenedor de 20 y va a llevar hasta 24 toneladas, pues este contenedor, por la consistencia, por la estructura que hemos dicho que es mucho más delicada, más que el contenedor dry, ¿no? Va a llevar pues 18 o 20 toneladas como máximo, de tal manera que no se deteriore el interior. A pesar de que ya no funcione como contenedor refrigerado, pues puede ser utilizado para llevar carga general, ¿no es cierto? Como cualquier otro contenedor, pero sí con un castigo, ¿no es cierto? Digamos, a la cantidad de peso que podría llevar un contenedor dry normal, ¿no?
Adicionalmente, pues el contenedor refrigerado, para que pueda mantener la temperatura isotérmica en el interior del mismo con producto perecible, tiene que, digamos, hemos dicho que en el E de temperatura siempre debe marcar la misma temperatura. Pero eso no se va a conseguir si es que no hubiera herramientas para poder, digamos, considerar que, digamos, o poder supervisar y controlar que esto se ejecute. Para que esto se ejecute, tanto en el almacén del exportador como en la terminal portuaria, así como también en las naves, en todas las naves, tienen que existir unos componentes que son como unas cajas que contienen cierta cantidad de, digamos, de ingresos de energía, ¿cierto? Son unas cajas de energía, en los cuales los contenedores van a poder, van a poderse conectar. Estos que pueden ser de 4, pueden ser de 8 entradas, de 12, de 16 entradas, de 24, de 36, de 64 entradas. Estas cajas se denominan, son cajas para digamos, para entregar energía eléctrica a los contenedores cuando se encuentren, digamos, uno en el almacén del exportador, o se encuentren en el almacén temporal, o se encuentren en la nave. ¿No es cierto? Estas cajas de fuerza sirven para poder dar la energía, en el caso en origen, desde tierra a estas, digamos, a los contenedores, y en el caso, cuando está en la nave, a través de la energía de la nave, poderle dar energía al contenedor para que pueda, digamos, tener esa temperatura que necesita para la isotermia. Cuando los contenedores se encuentran digamos, en tránsito, en origen o en destino, pues obviamente van a ser llevados a través de vehículos. Estos vehículos se llaman los track containers. Estos track containers, cuando se encuentran en el track container, el contenedor debería, ¿no es cierto?, normalmente refrigerar por sus propios medios. No estar, digamos, conectados a los que estas cajas de fuerza que se llaman power packs, ¿no? Cajas de fuerza, ¿no? Que se denominan power packs, no van a tenerlo los vehículos que lo lleven. Entonces, tienen que generar digamos, tienen que generar la refrigeración por sí mismas. Para eso, con sus propios componentes, pueden generar. Esa es una forma. La otra forma es que se pueda llevar a cabo a través de dos componentes que son exógenos al contenedor. Uno de ellos, que se puede colocar en la parte posterior del mismo, se los encrocha correctamente y se los conecta al contenedor, y generando por sí mismo una refrigeración exógena. Este equipo que se coloca en la parte posterior, donde está el equipo de refrigeración, se denomina clip-on. Ya se denomina clip-on. Este equipo va encrochado en la parte posterior del contenedor y va a proporcionar la energía para que pueda refrigerar cuando está en el trash container, tanto en origen como en destino. Pero también existe otra herramienta que cumple similar función, pero esta no va encrochada en la parte posterior del contenedor, sino que va puesta en la parte inferior del trash container. En la parte inferior del trash container, ¿no? Como podemos apreciar acá en la figura, ¿no? Ese equipo va puesto en la parte de la carreta, en la parte inferior, y va conectada también al contenedor reefer que va encima de la carreta, ¿no? Entonces, de esa forma, puede también conectarse, y va a generar, o sea, el motor va a generar energía, en la cual va a, obviamente, hacer que el contenedor pueda generar también el frío necesario para la isotermia del mismo contenedor. Como podemos apreciar, ¿no es cierto?, esta tipología es bastante delicada, pues merece una explicación bastante amplia como lo que hemos hecho, pero es que, digamos, una ruptura de la temperatura en el mismo puede crear una oxidación de la mercancía, y eso se ve bastante porque hay, digamos, embarcadores que en un inicio
no saben o no conocen o se olvidan de que están transportando un producto perecible. Entonces, no toma las medidas, las precauciones de seguridad del caso. Entonces, hay esa variabilidad en la temperatura, ya no es una isotermia, ¿no? Entonces, llega el producto en otras condiciones diferentes a lo que ha solicitado el comprador, generándose toda una problemática en la cuestión de la recepción de la carga, ¿no? Obviamente que siempre pensamos que la carga va a ir con un seguro, sí va a ir con un seguro, pero también debemos considerar de que este seguro, pues, necesariamente no es que le vaya a pagar porque la carga llegó en mal estado, sino que va a haber todo un sistema de investigación a través de un peritaje que va a determinar finalmente qué es lo que ha pasado. Y de acuerdo a ello, el seguro normalmente va a querer pagarle lo menos posible. Entonces va a generar todo un tema de investigación que va a culminar con una decisión que de repente, si es que no ha sido culpa pues del embarcador, entonces le pueda estar pagando el 110% del costo de la mercadería, porque en el comercio internacional sabemos que el seguro, digamos, el seguro que se toma para el embarque de la carga es el 110% pagado, ¿no? Pero eso también depende de una franquicia que se tiene que pagar dependiendo del tipo de producto, que puede ser el 10, 20, 30, 40%, depende de la calidad, la tipología de la mercadería, y eso pues asegura que la carga, cualquier contingencia que pueda haber, pueda ser solucionada o solventada por el seguro. Y este seguro, no es, estamos hablando del reefer por tema de temperaturas, que es bien delicado, pero puede ser para cualquier tipo de contenedor. Y el tema del seguro sabemos que es potestativo, así como el Incoterm, no son obligatorios, entonces, pues, pero se tienen que tomar de todas formas, porque digamos, esto va a asegurar que cualquier contingencia vaya a estar coberturada por el seguro. Tenemos otro tipo un cuarto tipo de contenedores que se denominan los flat racks. El flat rack es una tipología de contenedor que tiene por característica principal no tener pues, digamos, capas, ¿no? O laterales, ni tampoco superior, sino es una tipología de contenedor que sirve para llevar maquinarias pesadas de algún tipo, eh, más que nada, inclusive partes de vehículos, algunas veces vehículos también, pero sobre todo su mayor consumo es para el transporte digamos, de mercaderías que van en una especie de, digamos, de una tipología de bobinas, que puede ser una bobina de fierro, de alambre, de cabos de manila, de telas, etcétera, que vienen forradas y que van en unos carretes. Estos carretes son asegurados a la plataforma inferior del contenedor, que para este tipo de contenedores, pues tienes unos dispositivos especiales en cada banda, o sea, en cada lado, en los cuales se puede trincar, ¿no es cierto?, y aplicar un torque que va a permitir que ambas bandas, o sea, que la fuerza con la cual esté trincado, ¿no es cierto?, la carreta o la bobina o la maquinaria que lleve este tipo de contenedor, flat rack, pues sea la misma en ambos lados, ¿no? De tal manera que no ejerza una fuerza superior en un lado que otro, lo que podría conllevar a un deterioro de la mercadería o quizás también a una rotura de la trinca, lo que haría variar pues, la altura metacéntrica del contenedor, y puede ser que la carga se corra, o sea, correrse la carga significa que se pueda mover la carga y generar un desequilibrio, un desbalance en la misma a la hora de descargar, originando una posible pérdida de la misma o un accidente con el mismo, ¿no? Este tipo de contenedores flat rack, en la parte anterior y la parte posterior, vamos a decir, como los tipos de puertas anterior y posterior, ¿no es cierto?, funcionan como una especie de rampas. Pueden ser hidráulicas o mecánicas, ¿no?, básicamente, y a la hora de la desconsolidación de las mismas, pueden bajarse hacia la tierra, ¿no?,
propiamente dicha y funcionan como rampas, lo que facilita la desconsolidación de las mercancías. Como son básicamente, como casi siempre son tipos de bobinas, como hemos nombrado, facilitan su desconsolidación. Funciona, tiene un peralte, ¿no es cierto?, con un ángulo específico que va a poder, digamos, facilitar que la carga pueda rodar, ¿no? O pueda ser llevada fácilmente para la desconsolidación y obviamente para su inspección a través de la aduana, pues para los procesos de nacionalización que correspondan. Ya, estos tipos de contenedores, el flat rack, normalmente van en la parte de la cubierta de los contenedores, de los buques portacontenedores o container ship. Nunca van en la parte de las bodegas de las naves portacontenedores, siempre van en la parte superior, ¿no es cierto? Obviamente por su coyuntura, por su forma, al igual que los contenedores refrigerados, que normalmente los contenedores refrigerados van al costado de la ciudadela de las naves, ¿no es cierto? Porque ahí se encuentran los power packs necesarios para su refrigeración. Esto lo podemos ver en cualquier tipología de buques. Vamos a ver que si llevan contenedores refrigerados van a los costados de la ciudadela del contenedor, de la ciudadela del buque. ¿Correcto? Tenemos un quinto, vamos a decir, una otra tipología de contenedores que es el denominado tank container. El tank container, pues, es un tipo de contenedor especial, ¿no? Es un tipo de contenedor que tiene tiene una forma de una cápsula, ¿no? Digamos, su característica principal es que sirve para llevar líquidos, solamente líquidos, ¿no? Que pueden ser también mercancías peligrosas, pero para ello, pues, tiene que tener a su transporte tiene que colocarse la simbología, el sticker. Cuando hablamos de contenedores, recordaremos, tiene que colocarse el sticker en el contenedor de tal forma de que se pueda reflejar hacia el exterior la tipología de mercancía líquida que tiene en el interior de acuerdo al IMO que está llevando. Entonces, en este caso sería IMO 2, pero ¿qué producto es el que está llevando? Hay diferentes tipos de productos, puede ser IMO 2.1, ¿no? Perdón, el IMO 3, que son líquidos, 3.1, 3.2, 3.3, de acuerdo a la tipología del mismo, ¿no? Y lo que indique el Código Internacional de Mercancías Peligrosas, que es el IMDG, para el transporte, manipuleo y gestión de mercancías peligrosas. El contenedor tan container también es un contenedor especial, ¿no? Que puede ser de 20 y 40 pies, es decir, de 19.000 y 23.000 litros. Que tiene en la parte, digamos, en una parte del contenedor, tiene todas las tuberías de ingreso, y en la otra parte, en el otro lado, tiene las tuberías de salida del líquido que está llevando en su interior. En la parte superior del mismo, tiene y dependiendo del contenedor, tiene hasta tres tapas de registro, las cuales son aperturadas a la hora después de la desconsolidación de la carga, para poder ejecutar la inspección del mismo. Si es que esta carga ha sido mercancía peligrosa, aquí se le aplica, digamos, la apertura de la tapa de registro y la ventilación del mismo por lo menos por 24 horas, para poder hacer que todos los gases tóxicos que existen en su interior puedan ser expulsados a la atmósfera, ¿no? Y después de lo cual se va tomando una medida de gas tóxico en el interior que no debe pasar del 1%, ¿no? A través de un explosímetro. El explosímetro se baja hacia el interior del contenedor, del tank container, y se va midiendo la cantidad o el porcentaje de oxígeno que hay, ¿no? Ya apenas esté completamente, digamos, sin gas tóxico, entonces, y una vez hecho el lavado del mismo, que el lavado del mismo se hace a través de unas mangueras especiales que van a limpiar, básicamente tipo ducha, ¿no? Que van a limpiar el interior del contenedor y van a obviamente descargarlo por las tuberías de descarga y van a dejarlo el contenedor completamente limpio. Después de lo cual, los inspectores y se le pueden bajar para ver cuáles son las condiciones interiores del contenedor para una próxima carga y si necesita algún tipo de reparación o lo que requiera
el contenedor, tanto en la parte exterior e interior, sobre todo por tratarse de un contenedor especial, para poder hacer una nueva carga. Ningún contenedor de ningún tipo puede volverse a cargar sin antes haber pasado una inspección a través de los inspectores IICL. Ninguno, bajo ningún punto de vista. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata, de eso, digamos, va a depender mucho la calidad del transporte de la mercancía, ¿no? De eso va a depender mucho la calidad del transporte de la mercancía. No podemos generar, digamos, básicamente, digamos, llevar carga e inmediatamente cargar otra carga sin haber pasado inspección, y menos todavía si necesita un lavado o una inspección o una reparación. Eso lo va a hacer el inspector IICL, ¿cierto? Entonces, las dimensiones pues, del contenedor finalmente son, digamos, hechas por la Organización Marítima Internacional, con el propósito de facilitar la manipulación de estos elementos de equipo de transporte, que también son denominados pues envases o también recipientes, ¿no? Se establecen unas medidas estándares que garantizan el uso apropiado del equipo y adecuado en cualquier parte del mundo, dependiendo de la clase y tipo de contenedor, tal cual lo hemos venido explicando, ¿no? Entonces, en base a esto es que tenemos esta tipología de contenedores, los más importantes, obviamente, que existen en el mercado internacional y que hoy en día, pues, son, digamos, los más usados y quienes están llevando en mayor cantidad en los, digamos, en los buques portacontenedores o container ship, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto, digamos, llegamos el día de hoy que hemos visto tipología de contenedores hasta la siguiente clase. Eso es todo por hoy día. Muy buenas tardes.